Bueno, primeramente, antes de hablar del derecho laboral para los trabajadores, las y los del sector educativo, yo quiero hacer un pequeño contexto así rápidamente. No es una clase de historia, pero es muy importante para entender hoy actualmente el derecho laboral y lo que va a suceder con esta llamada reforma laboral. Es muy importante primero contextualizar algunas cosas. Miren, les quiero referir que en la historia del derecho laboral, el derecho laboral pues no es tan antigua como es obviamente la historia del trabajo. Esto empezó, obviamente, el trabajo pues inicia con este movimiento social. Tenemos una antesala desde la esclavitud, tenemos obviamente, bueno, que este tema del trabajo ha sido más antiguo que el propio derecho del trabajo. Las primeras manifestaciones del derecho del trabajo aparece aproximadamente en la Edad Media. Y aquí en México, y yo nada más me quiero así dar saltos muy gigantescos para obviamente llegar a lo que es más importante en nuestra charla. En México, obviamente llega a partir de la Revolución Mexicana. Uno de los aspectos muy importantes de la Revolución Mexicana precisamente fue el tema del derecho laboral. Y obviamente en esta necesidad de cómo armonizar el tema del trabajo con obviamente el factor económico, vino a dar como producto terminado pues una de las primeras manifestaciones en nuestro derecho laboral, ¿sí? De ahí parte la historia y desgraciadamente o afortunadamente en el derecho, pues ha sido una de los derechos que menos reformas ha tenido. El derecho laboral nace en la Revolución Mexicana y no viene a modificarse sustancialmente hasta la reforma que tenemos hoy en el 2012. Imagínense todos los años que obviamente, bueno, trabajábamos con estos aspectos. Otra cosa que les quiero comentar muy importante como antesala son lo que nosotros como abogado llamamos las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral no son otra cosa que la parte normativa y las resoluciones que contribuyen precisamente a todo el apoyo del derecho laboral. ¿Por qué comento esto? Porque luego de repente, y ustedes tienen, obviamente como maestros y maestras, pues tienen un reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, tienen sus contratos colectivos, tienen resoluciones, tienen decretos, y de repente sí nos perdemos un poquito y bueno, decimos, bueno, ¿cuál es el que aplica o cuál es el que tiene mayor vigencia o más fuerza? Bueno, todos estos reglamentos, todos estos decretos, toda esta normatividad, pues nace precisamente de este tema que se refiere a las fuentes del trabajo. Las fuentes del derecho laboral, bueno, son tan importantes y significativas que son la base y el sustento del derecho laboral. Y la primera fuente del derecho laboral que nosotros debemos de tener en cuenta y que es muy importante es la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos es la fuente de esos derechos civiles que están dentro del derecho del trabajo, dentro del derecho laboral. Luego tenemos los tratados internacionales. Estos tratados internacionales son esos convenios que entre países se estructuran o se organizan y de esta forma pueden hacer las relaciones más, obviamente, bueno, más armónicas. Y hoy, y nosotros aquí en México sobre todo, tenemos un tratado internacional que es muy importante y que dio pie a la nueva reforma laboral
que es el TELEMEC. Este tratado internacional, más adelante les voy a comentar cuál es la parte donde participó y de dónde viene esta reforma laboral tan importante. Luego de estos tratados internacionales, bueno, los tratados internacionales, y ojo, maestros y maestras, tenemos que tener conocimiento. Los tratados internacionales llevan todo un procedimiento. Obviamente, desgraciadamente o afortunadamente, México es uno de los países que firma y ratifica el 99% de los tratados internacionales. Hay otros países, y me detengo aquí un poquito porque tiene que ver hoy mucho con la reforma laboral. Hay otros países como China, como principalmente China, que obviamente, bueno, sí analizan este tema de los tratados internacionales. Es por ello que hoy Estados Unidos, marcó un antes y un después en el contenido de sus tratados internacionales y luchó y peleó y estructuró un tratado llamado TELEMEC, donde obligó, y así les digo con la palabra, obligó a México a firmar este tratado internacional porque vio la oportunidad y la ventana de obviamente tener nuevas relaciones, no solamente laborales, sino económicas. Porque les quiero comentar, maestros y maestras, que a veces nosotros minimizamos el tema del derecho laboral y lo enfocamos solamente a las relaciones laborales entre un trabajador, una trabajadora y obviamente un centro de trabajo o un patrón o una institución. Y el derecho laboral no solamente significa las relaciones laborales. El derecho laboral significa obviamente una parte muy importante del derecho económico, del derecho de tránsito, de la migración, del tema fiscal, del tema de seguridad social. Esto quiere decir que obviamente es uno de los derechos más complejos que tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial. Pero nuestra historia aquí en México, con el derecho laboral, por muchos años, hasta que llega la reforma del 2012, pues tuvo como ese mito, esa situación de enconarlo a través únicamente de las relaciones laborales. Y esto, bueno, en la práctica profesional se dio mucho, porque quiero comentarles, maestros y maestras, que antes de la reforma del 2009, todas las personas podían obviamente hacerse justicia con el solo hecho de una carta poder sin ser profesionista. Lo permitía obviamente esta realidad del derecho laboral en la parte de la justicia. Y eso traía como consecuencia la falta de profesionalidad, de ser profesional en el término o en las situaciones de defender, proteger los derechos de las y los trabajadores. Y entonces, bueno, a partir de la reforma del 2019, las cosas cambian y no cambian porque México decidió cambiarlas. Cambian porque obviamente nuestro país vecino obligó y requirió a México para poder avanzar con las relaciones económicas y con las relaciones comerciales, que cambiáramos nuestra justicia laboral, que cambiara ese derecho laboral para poder obviamente proteger a esas grandes empresas que, bueno, pues que conocemos aquí en México, que pues que operan. Pero no solamente a las empresas, sino también a la parte educativa. Es muy importante que ustedes, digo, tomen conocimiento y se apasionen de estos temas laborales en su contexto, porque también esta nueva reforma laboral trae cambios muy profundos en el tema educativo y que de alguna manera a lo largo de esta charla yo espero dejarles y sembrarles estos objetivos que
hoy en materia laboral, ustedes van a tener que practicar y los vamos a identificar. Pero volviendo a las fuentes del derecho laboral, aparte de los tratados internacionales, pues tenemos las leyes. Las leyes que, bueno, regulan las condiciones de las relaciones de trabajo que obviamente debemos conocer y que hoy en esta reforma laboral tienen obviamente una nueva manera de, una manera tanto en el derecho objetivo como en el derecho subjetivo, ¿sí? Ese es un poquito, obviamente, la historia de nuestro derecho laboral. También les quiero referir que, bueno, dentro de la justicia laboral, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, se constituyeron las juntas laborales de conciliación y arbitraje, el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, y esto se da en ese momento del gobierno, porque una vez que se da los primeros códigos laborales, que no fue Ley Federal del Trabajo, sino la historia del derecho laboral, después de la Revolución Mexicana, pues se empieza a estructurar en los estados. Sí, y entonces, pues cada estado empezaba a tener sus códigos laborales, pero luego hubo la primera reforma muy grande, la primera intención de estructurar un solo derecho laboral a nivel federal como el que conocemos nosotros antes de la reforma del 2019. Y entonces, bueno, y dentro de este derecho laboral en la Revolución Mexicana, una antesala muy importante, pues fue la huelga de Cananea, esa historia que ustedes la conocen y que de hecho está dentro de los programas educativos y que se estudia en la primaria y que de alguna manera, digo, sigue siendo vigente porque desgraciadamente, bueno, hoy tenemos que existe todavía, desgraciadamente, este tema de las condiciones inhumanas en los centros de trabajo como son las minas, ¿no? Y entonces, cuando aparece este tema de los accidentes dentro de las minas, pues yo recuerdo mucho la historia de cómo se dieron estas manifestaciones para lograr este derecho laboral, la protección de los trabajadores. Y ahí les dejo su mayor comentario, ¿verdad? ¿En qué hemos avanzado? La historia quizás no nos ha enseñado que una de las principales fuentes del trabajo es precisamente proteger a las y los trabajadores. Pero bueno, eso es solamente un comentario. Y entonces, volviendo al tema de esta antesala del derecho laboral, bueno, pues yo quiero empezar esta presentación un poquito primeramente con el tema de el preámbulo del derecho laboral. Quiero comentarles que antes de poder nosotros referirnos al derecho laboral, hoy por hoy, primeramente tenemos que conocer un poquito acerca del preámbulo. Después de la Revolución Mexicana, pues una de las preocupaciones era precisamente el cómo se va a estructurar este derecho laboral para obviamente proteger estas relaciones de trabajo dentro dentro de este movimiento social que, como lo vuelvo a repetir, el movimiento armado, una de las necesidades y de las reclamaciones precisamente era el tema de la protección de las relaciones de trabajo. Entonces yo me quiero referir que cuando ya en el primer intento de, obviamente,
de estructurar este derecho laboral, se estableció como preámbulo 5 ejes muy importantes del derecho laboral. Primeramente, tenemos que identificar que dentro del derecho laboral debe de existir un fenómeno jurídico. Antes de este derecho laboral, de este código laboral que les estoy refiriendo, pues estas relaciones laborales eran como en lo privado, entre obviamente el trabajador y obviamente la parte económica, el patrón. Y este fenómeno obviamente pasó de lo particular a tener una base muy importante dentro del aspecto jurídico. Luego, como eje muy importante, si ya tenemos este fenómeno jurídico, entonces lo jurídico nos establece y nos lleva siempre a la parte normativa. Por lo tanto, pues, aparte de lo jurídico, tiene y tendría que establecerse un corpus normativo. Pero en el derecho laboral hay una parte muy especial, muy importante, la aparición del Estado. El Estado juega un papel importante dentro de las relaciones laborales. Por eso, obviamente, en las juntas, bueno, en las que ya no son juntas laborales porque desaparecen a partir de la reforma del 2019, se establece 3 figuras importantes o 3 sujetos importantes: el Estado, el patrón y el trabajador. Por lo tanto, en estas relaciones laborales, el Estado surge y se establece como un sujeto dentro de esta relación. Y aparece también un eje muy interesante que es la justicia redistributiva para un bien común. Y aquí hay muchas teorías que establecen que este derecho laboral no es sino el equilibrio entre el factor económico y el factor de la mano de obra de los trabajadores. Pero para que esta justicia redistributiva y este bien común pueda establecerse de manera práctica, no en solamente la teoría, no solamente en el tema del corpus normativo, tiene que obviamente establecerse y vigilarse los derechos humanos. Y entonces, este primer preámbulo es muy importante para todo lo que obviamente sostiene al derecho laboral. Maestros y maestras, quiero comentarles que esta primera lámina es bien interesante porque es como los cimientos, es como cuando ustedes van a construir una casa y que dicen, bueno, pues primero pues vamos obviamente a establecer los cimientos y luego llega el arquitecto y luego hay un tema del cálculo estructural para obviamente lo que va a cargar. Y entonces el cálculo estructural pues obviamente se va a medir o se va a dar de acuerdo a la carga que va a tener esa construcción. Si es de un piso, si es de 2 pisos, pues obviamente los muros deben de ser más gruesos o menos gruesos. Pues bueno, este preámbulo del derecho laboral significa eso. Siempre se debe de vigilar este corpus normativo, esta parte jurídica, este nexo que debe de tener entre el patrón, el trabajador y en el Estado, para que este bien común se pueda establecer. Y los derechos humanos obviamente juegan uno de los papeles más importantes, sobre todo en la reforma del 2019. Quiero comentarles que este preámbulo pues es también y fue la base durante muchísimos años después, obviamente, de que se da la Revolución Mexicana y aparece la primera Ley Federal de Trabajo, pues esta lámina no es nueva,
pero desgraciadamente tuvieron que pasar muchísimos años para que entonces los derechos humanos tuvieran un papel importantísimo dentro del esquema del derecho laboral. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ay, nada más que ya se me atoró. Ahí está. Bueno, entonces después de estos ya cimientos, ya tenemos nuestros cimientos, no hay que olvidarlos, esa es la esencia, el génesis, lo más importante y lo que va a sustentar a todo el derecho laboral, y que cuando obviamente existe una norma y cuando obviamente existe una reforma a la ley, a cualquier ley o a cualquier contrato colectivo, tanto individual como de trabajo, ese preámbulo que acabamos de estudiar debe obviamente cubrir todos esos requisitos, porque si no se da, pues obviamente, bueno, ahora sí que los abogados decimos es nulo de pleno derecho. Y entonces, teniendo los cimientos, pues ahora vamos a estudiar y a reconocer cuáles son los derechos fundamentales del trabajo. Y aquí en estas láminas, maestros y maestras, me estoy refiriendo a, primeramente, un derecho general, un derecho laboral general, un derecho fundamental del trabajo, no importando que sea para el sector educativo privado o para el sector educativo público, ¿de acuerdo? No importa, obviamente, estas son las bases generales y no solamente del derecho para los educativo, para el eje educativo, sino obviamente para un derecho general. El primer derecho fundamental del trabajo está sustentado para lograr la igualdad, para que esa lucha, sobre todo hoy en el tema de la discriminación, en el tema de que todos, obviamente los seres humanos, nos deben de ver como seres humanos por igualdad, no importando obviamente sexo, condición física, condición económica, condición de color. Y entonces el principal fundamento del trabajo es buscar esa igualdad para que estas luchas sociales o estas luchas entre, vamos a pensar, los sindicatos, pues se pueda arribar, obviamente, a que esta ayuda en realidad sea efectiva para todos y todas los trabajadores. Otro derecho fundamental de trabajo es la afirmación de la obligación del Estado respecto a los ciudadanos para dar un trato comunitario, para que el Estado tome las medidas pertinentes y se logre el bien vivir, una vida libre, respetando obviamente el derecho a la libertad, a la expresión. Los abogados lo encerraríamos en los derechos que nos consagra hoy el artículo 1 constitucional. Y aquí, bueno, esta afirmación, esta obligatoriedad principalmente recae en la parte patronal y la parte que le corresponde al Estado. Deben de buscar el respeto a todos los ciudadanos en armonía para este bien vivir. Y aquí me retengo un poquito porque ayer que tuve la gran oportunidad de leer y de analizar el reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública,
me llamó mucho la atención en una de las obligaciones que los y las trabajadores del sector educativo tienen, que señala que es obedecer las órdenes de su superior sin réplica. Primero obedeces y después, obviamente, puede haber una réplica o una inconformidad por escrito. Y cuando yo lo leía y estudiaba los derechos fundamentales del trabajo, pues me sonaba como esa no armonización, porque esa obligación del Estado de respetar a los ciudadanos en esta parte de la vida, pues bueno, deja mucho que desear. Pero vamos a seguir adelante y ustedes a lo largo de esta charla, pues obviamente van a identificar que aún con una reforma muy reciente, muy estudiada, muy estructurada, muy obligada por parte de los Estados Unidos, aún nos queda mucho camino por recorrer y hay ciertas lagunas, ciertas incongruencias entre la teoría, entre estos orígenes que debemos obviamente tomar en cuenta y que son de orden constitucional y lo que obviamente refieren los reglamentos que, si bien es cierto, son fuentes del derecho laboral. Por eso yo inicié la charla dándoles un preámbulo de lo que viene siendo las fuentes del derecho laboral y que estas fuentes del derecho laboral tienen obviamente un papel muy importante y no pueden ser desconocidos. Yo les comentaba, una de las fuentes del derecho laboral, pues precisamente son los reglamentos. Volviendo a los derechos fundamentales de trabajo, pues otro eje importante es el reconocimiento de los grupos organizados de la sociedad civil y el derecho de defender sus intereses en el marco de bien común. Y entonces aquí aparece precisamente ese derecho de asociación, ese derecho de organizarnos dentro, obviamente, de los centros de trabajo. Y aquí en este derecho fundamental de trabajo nos habla de grupos organizados de la sociedad civil, o sea, interno como externo. Y entonces hoy tenemos, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que es un derecho fundamental del trabajo, ¿sí? Y que entonces estos grupos que obviamente nacen de la necesidad de buscar esa igualdad, de buscar ese respeto de los ciudadanos, pues obviamente también es un derecho fundamental del trabajo y wow, ¿no? Han logrado precisamente defender y posesionar pues esa protección para obviamente el derecho del trabajo. Y por último, otro de los derechos fundamentales de trabajo es el trabajo libre como derecho y como deber. Y aquí hay algo muy importante y ha cambiado dentro de la reforma laboral, este derecho fundamental del trabajo ha cambiado. Porque en el artículo 1 constitucional nos refiere que el derecho del trabajo lo vamos a ver como un derecho constitucional y le quitamos y como deber. Y esta parte tiene es de gran importancia. A lo mejor ustedes dicen, bueno, déjenme como un deber. No, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en las láminas. ¿Por qué el legislador, en el sentido de esta reforma del derecho constitucional, del derecho humano, artículo 1, en la reforma del 2011, lo estructura ya como un derecho humano? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos en esta parte que el trabajo libre como un derecho.
Y yo les comentaba que antes de entrar al tema del derecho laboral, pues era muy importante conocer un poquito acerca de los derechos humanos. Hoy por hoy, no podemos hablar de un derecho laboral si no conocemos y obviamente no hablamos de los derechos humanos. Y quiero dejarles esta lámina. Los derechos humanos han cambiado y han tenido una nueva voz muy diferente a lo que anteriormente era antes de la reforma del 2011. Yo les quiero comentar, y yo recuerdo mucho, a mí me tocó ser maestra de Derecho hace tiempo, y me tocaba la materia de Derechos Humanos, y entonces mis alumnos me comentaban, ahí viene la maestra de los desechos humanos. Y sí, era un mito, era una rama del derecho que se veía desde del aspecto de protección para los delincuentes. Y así era un debate, ¿no? Y la sociedad lo veía de esa forma. Y los derechos humanos, pues se hacían chiquitos, ¿no? Las comisiones de los derechos humanos, que bueno, ni siquiera existían, pues era como un papel de defender precisamente mucho en el tema solamente de materia laboral. Recuerdo mucho en el artículo 14 y 16. Bueno, maestros y maestras, a partir de la reforma del 2011, que nos refiere a una reforma muy sustancial, muy importante para México y obviamente para nuestras relaciones internacionales, y que fue la antesala para obligar al derecho mexicano a modificar su justicia laboral, fue precisamente esta reforma del 2011. Y quiero comentarles, y quiero que ustedes vayan anotando, que esta reforma del 2011 no fue un trabajo de un solo presidente, ni tampoco de un líder sindical, que hoy, bueno, a todo el mundo se la quiere colocar, ¿verdad? No, esto fue un trabajo, y esto fue una serie de circunstancias de modo y tiempo y lugar que se fueron dando paulatinamente. Porque hablar hoy de la reforma laboral que hoy nos ocupa es obviamente una serie de sucesos que se tuvieron que manejar y dar en nuestro país antes de la famosa reforma laboral bueno, pues que hoy nos ocupa. Y también de la reforma educativa. La reforma educativa no se cocinó, obviamente, por un capricho político, sino fue una necesidad, una situación impuesta desde la materia internacional, desde las relaciones con otros países, principalmente México. Nosotros en nuestro país y la forma en cómo opera a nivel global las relaciones entre países es una figura, bueno, no es una figura, hay 10 países muy poderosos que van caminando y que van estructurando una agenda a nivel mundial y que nosotros conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy en día, antesala y antecedente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Les quiero hacer este paréntesis porque es muy importante para que ustedes entiendan la gran importancia y dimensión que nosotros como ciudadanos debemos de entender, porque luego nuestros mensajes o nuestros contenidos de discurso obviamente son bien caseros. Y eso pues obviamente pues era válido como en los 70, ¿no? Pero hoy en el 2021, donde las relaciones laborales y las relaciones comerciales y las relaciones de una sociedad ya no son obviamente locales, sino obviamente globales. Estos países que conforman 10, que son el G10, de los países más poderosos del mundo, que marcan una agenda
para, obviamente, la economía global de todo el mundo, se reúnen cada, obviamente, determinado tiempo. En estas reuniones, obviamente, entre otras cuestiones que son muy importantes, pues establecen la agenda y van analizando, obviamente, cuáles son las necesidades, claro, ¿verdad? Principalmente de ellos para generar más riqueza, pero también para conformar las relaciones entre nuestros países. Y entonces hoy, hace 4 años, 5 años, con el gobierno de Peña Nieto, México fue sede de la firma y análisis de los objetivos de desarrollo sostenible que hoy obviamente bueno, prevalecen, y que obviamente ahí en esos objetivos de desarrollo sostenible se establecen algunas obligatoriedades para el país México, porque sí firmó y ratificó estos objetivos de desarrollo sostenible, y es donde obviamente se obliga a la armonización de ciertas situaciones jurídicas y económicas, ¿no? Y entonces hoy tenemos unos discursos muy bonitos políticos de cualquier índole, tanto en los gremios sindicales, con los diputados, con los presidentes municipales, con las élites de cualquier índole, hablar de ciertos temas como la cultura de paz, como los derechos humanos, como obviamente la reforma laboral, el derecho a la vida, el tema de cuidado de la ecología. Bueno, todo esto viene de los objetivos que le han impuesto a los países que ratificaron los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son muy importantes para que entonces nuestros países de vías de desarrollo como México y sobre todo Latinoamérica podamos acceder a recursos económicos. Si nosotros no cuidamos y nosotros no establecemos, obviamente, estos mecanismos que nos está marcando una agenda que se llama la Agenda 2030, y donde en esa agenda vamos a ser revisados, porque cuando se firman los objetivos sostenibles por los países, obviamente se establecen diferentes metodologías. En esta ocasión, en los objetivos de desarrollo sostenible, se dijo que obviamente va a haber un corte de caja a la mitad para ver que los países estemos cumpliendo con las metodologías y con los requisitos que se establecieron en estos documentos. Y por eso hoy, bueno, estamos muchos países preocupados, latinoamericanos sobre todo, de vías de desarrollo, por dar cumplimiento a esta famosa Agenda 2030. Yo les quiero invitar para que en la parte educativa y que ustedes vean el rumbo que va a tomar los sindicatos, que va a tomar la parte económica, que va a tomar la parte social, lean bueno, los parámetros, los indicadores que vamos a tener que cumplir para esa Agenda 2030. Es un documento muy extenso, pero solamente busquen el tema que les ocupa, que es la parte educativa. Para que ustedes entiendan que este tema de los derechos humanos tiene que ver mucho con el tema de armonizar todas estas necesidades para convivir, obviamente, con toda la humanidad. Yo les comento todo esto porque a mí me tocó la fortuna de participar, obviamente, en esta, bueno, no firma, porque obviamente, pues nosotros no firmamos nada, México no firmó nada, fuimos sede, pero en esta metodología nueva, cuando se dio esta firma de estos países, donde les refiero que México fue bueno, donde se llevó a cabo la visita de estos países, tuvieron a bien invitar a organismos de la sociedad civil, al empresariado y al sindicato. Sí, señores,
sus sindicatos obviamente estuvieron presentes en estos, obviamente, mecanismos de cómo se iba a dar la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tuvimos la participación más de escucha, pero fue muy interesante porque entendimos que hay que estudiar global para actuar local, ¿verdad? Y entonces, esta parte de los derechos humanos tuvo mucho que ver y posteriormente, cuando se da esta firma que se ratificó por México, más no por otros países latinoamericanos, porque hay una carga de, obviamente, requisitos y situaciones que debe de hacer los países, y claro, con penalidades, ¿no? Como por ejemplo, hoy les quiero referir que a la firma del TLMEC obligatoria con Estados Unidos, pues bueno, ya llevamos 5 recomendaciones las cuales nos van a penalizar. Poco se dice, pero ya llevamos 5, ahora sí, tachas, donde no hemos cumplido con el TLMEC y así como, bueno, se están dando estas situaciones del TLMEC, así se va a dar en este corte de caja que les estoy refiriendo en la Agenda 2030, pues nos van a revisar los países, los 10 países, y bueno, pues vamos a ver cuáles son los resultados. Pero bueno, después de haber firmado estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, México dijo, sí, yo le entro, y entonces inmediatamente hubo la primera reforma muy importante, muy sustancial, que es la base y es ahora sí la travesía, el inicio de la travesía para poder armonizar todos los los ordenamientos jurídicos importantes y las normas para poder cumplir con este primer artículo constitucional. Y entonces, después de la reforma del 2011, cambia totalmente los derechos humanos. Entonces, dejamos todo ese tema que los derechos humanos solamente era para defender, obviamente, a los delincuentes, y entonces se estructura una nueva figura para los derechos humanos, y que hoy actualmente, bueno, todos en sus discursos traen los derechos humanos y respetando los derechos humanos y respetando los derechos humanos. Bueno, yo los invito a todos ustedes a que obviamente sí conozcan qué son los derechos humanos a partir del artículo 1 constitucional. Los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Primeramente, cambiamos el bien común por la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto más global, y la dignidad humana obviamente es un término que es globalizado y que obviamente dentro de todas las leyes y de todos los organismos o de todas las normas en todos los países, bueno, pues se estructura y contiene los órdenes jurídicos, ¿no? Este conjunto de prerrogativas donde va a sustentar. ¿Qué es el conjunto de prerrogativas? Pues obviamente es todo lo que se refiere a las fuentes del derecho, ¿no? Las normas, los tratados internacionales, los decretos, todo lo que sea el corpus normativo, pues es este tema del conjunto de las prerrogativas, o es lo que significa conjunto de prerrogativas, y que están sustentadas en la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la dignidad humana, estas normas deben estar pensando o deben de estar protegiendo la dignidad humana, y que esta dignidad humana es muy importante para el desarrollo integral de todas las personas. Y cambiamos también un concepto muy importante que es persona. Y hoy en todos nuestros normas, pues hablamos de personas.
Nosotros anteriormente teníamos otros conceptos de individuo, obviamente, sobre todo en nuestras leyes, pues hablaba del patrón como masculino, ¿no? Hoy cambiamos este significado que potencializa más a esta parte importante de respetar la dignidad humana, pero de respetar también el género, ¿sí? El género hoy por hoy y en los derechos humanos ha cambiado. Cuando nos referimos a persona, nos referimos a cualquier género, hombre, mujer o diversidad sexual. Fíjense, son palabras que a lo mejor se nos pasa desapercibidamente, pero tiene una connotación tan fuerte y tan importante hasta dentro de las aulas. Porque luego recuérdense, yo he escuchado mucho sobre todo dentro de las aulas, ¿no? Vamos a los derechos humanos porque me violentaste o violaste mi dignidad humana. Maestros y maestras, tenemos que cambiar nuestros contenidos y nuestros discursos para poder nosotros, obviamente, respetar y sobre todo, obviamente, bueno, que tengamos ya ese conocimiento, ¿no? Cuando de repente yo escucho a algún político referirse con otra terminología, luego yo digo, no ha leído el artículo primero constitucional, que es así la base importante del derecho, no del derecho laboral, del derecho en su conjunto. Y entonces estas prerrogativas, estas normas, pues obviamente, ¿dónde se encuentran? En el orden jurídico. Y entonces nosotros ya dijimos y ya estudiamos que el derecho fundamental de laboral, pues es un orden jurídico, ¿no? Miren, maestros y maestras, nosotros para vivir en sociedad, lo más importante es que tenemos que armonizar nuestras relaciones. Y las relaciones las vamos a normalizar y armonizar desde el orden jurídico. No menosprecio todas, obviamente, las profesiones, pero el tema o la profesión del derecho es muy importante y es la rama de todas las profesiones. Si ustedes estudian arquitectura, ven normas jurídicas, orden jurídico. Si ustedes estudian medicina, igual. Imagínense lo importante que es para nuestra sociedad conocer el orden jurídico, dónde estamos parados y obviamente qué nos permite esta norma jurídica y qué no nos permite. Porque obviamente hablamos de acciones positivas y de acciones no permitidas. Y cuando me invitan a esta charla, bueno, creo que estamos haciendo muy bien la tarea, ¿no? Porque no es un tema de abogados, la reforma laboral, ni el derecho laboral, ni el derecho. Es una necesidad que todas y todas tenemos. Bueno, entonces este conjunto de prerrogativas está establecido en ese orden jurídico. Y ya dijimos que ese orden jurídico obviamente lo conforman nuestro corpus normativo. Y entonces estas normas están ¿dónde? En la Constitución y en los tratados internacionales y en nuestras leyes. Y entonces, sí, claro, se vuelve muy complejo porque cada especialidad o cada giro va a manejar leyes totalmente diferentes. Les voy a explicar. Ustedes en materia educativa tienen leyes y ordenamientos muy específicos a la educación, pero lo que sí pueden ustedes entender y deben de entender y comprender es algo de la Constitución y algo de los tratados internacionales, que obviamente es la base, son los cimientos de todo, obviamente, nuestras actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Bueno, estos derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, ¿sí? Y entonces ahora esta norma, este derecho laboral, va a buscar la dignidad humana.
¿Qué va a buscar los contratos colectivos de trabajo? La dignidad humana. ¿Qué va a buscar el reglamento de las condiciones generales de trabajo? La dignidad humana. Y en estos derechos que todos tenemos, todas las personas, porque hoy ya conocimos un término muy importante que nos vamos a referir a personas, bueno, pues todas las personas vamos a ser iguales. No importa nuestra nacionalidad, nuestro lugar de residencia, nuestro sexo, nuestra etnia, color, religión, lengua, y entonces sí podemos hablar y sí podemos negociar cualquier condición que tengamos, porque obviamente tenemos que practicar y entender estos derechos humanos sin discriminación y sin, obviamente, señalamiento alguno, ¿no? Y entonces, maestros y maestras en las aulas, híjole, ¿no? Híjole, ¿sí? ¿Cómo vamos a practicar la dignidad humana de los alumnos, ¿no? Pues ese alumno que llega con el cabello largo, pues es una condición, es a lo mejor su manera, ¿no? De sentirse seguro o segura. Y entonces es ahí donde estos reglamentos y estos leyes, estos costumbres y decretos deben obviamente cambiar. Y entonces hoy ese maestro, esa maestra que decide ponerse un tatuaje y que está frente a grupo, no puede obviamente ni el Estado, ni obviamente sus superiores, ni la Secretaría de Educación Pública, ni las escuelas particulares, obviamente, distinguir, porque esto es el tema de la dignidad humana. Los derechos humanos buscan la no discriminación y están interrelacionados, o sea, el derecho humano, el derecho a la salud, a la educación, obviamente a tener salud, a la libre expresión, ¿sí? Y están interconectados, o sea, uno viene de la mano del otro, y entonces no me puedes violentar el derecho a la vida y respetar el derecho a la salud, no, me tienes que respetar los dos, me voy explicando, y también no pueden estar divididos, o sea, no vamos a dividir que, o sea, o no me respetas la vida o me la respetas. O sea, no me puedes respetar a la mitad, ni obviamente un cuarto, ni tres cuartos, ¿no? Por eso decimos, los derechos humanos son indivisibles. Y entonces hoy, cuando ustedes estudien sus condiciones generales de trabajo, porque ya dijimos que obviamente son las fuentes del derecho laboral, esos condiciones de trabajo, ustedes deben a la lectura establecer si están violando sus derechos humanos, si esa dignidad humana está no siendo efectiva para el desarrollo de su persona. Los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir universales? Que obviamente todos tenemos los mismos derechos, todos. O sea, no importa que lleguen con un nombramiento, no importa obviamente que obviamente, bueno, lleguen de otro, inclusive de otro país, porque hoy en el TLMEC tenemos un capítulo especial para la parte de educación, donde claro, hay cuestiones que son muy lejanas todavía a que aquí en México sucedan, por la cultura, porque obviamente nos falta todavía creernos que el cambio de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011 y la reforma del 2019 en materia laboral ha cambiado las relaciones entre los patrones, entre el Estado y las personas y los derechos humanos. Pero bueno, vamos caminando, ¿no? Yo muy contenta porque obviamente nos tocó y nos va a tocar estar dentro de la historia.
Si yo les referí que nuestro derecho laboral está sustentado después de este evento tan importante social como fue la Revolución Mexicana, imagínense, ahora no tuvimos una Revolución Mexicana para llegar a estas reformas sustanciales, pero sí nos toca cambiar la historia desde la parte que nos corresponde. Y la primera parte es conocer, educarnos para poder obviamente defender nuestros derechos laborales. Les voy a comentar, maestros y maestras, hoy los derechos de las y los trabajadores han cambiado. Esta es una nueva oportunidad y nadie tiene obviamente la bolita mágica de lo que vaya a suceder. Van a existir muchas reformas, van a tener que existir reformas. Va a tener que analizarse la reforma educativa, así lo es. Y no porque haya un líder sindical, llámese del color que sea, sino porque es una necesidad de la propia reforma que se da y de la propia necesidad que tenemos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y dentro, obviamente, del TLMEC, que ya no hay vuelta para atrás, sino es una realidad. Y ya saben, ¿no? En México dejamos todo al último, ¿sí? Yo les estoy refiriendo y les refiero mucho. Nos van a hacer un corte de caja en el 2030, ¿sí? Y ahí hay un objetivo de desarrollo sostenible de parte de la educación. Y si ustedes se quieren dar cuenta qué es lo que va a ir sucediendo en la parte educativa, en sus derechos, ahí lo pueden leer para que vayan. Bueno, a mí me encantan todos estos documentos porque luego de repente, maestros, esto es un comercial. Bueno, cuando uno ya ve la televisión, el discurso de algún líder sindical, obviamente es más de nuestro presidente, pues entonces ya entendemos si sí es cierto lo que nos está diciendo o es una utopía o es su sentir del día. Sí, porque digo, me puedo levantar hoy y decirles que con esta reforma ustedes van a ser los mejores pagados, los mejores calificados, que obviamente sus reglamentos de las condiciones van a cambiar, que hoy tenemos una nueva, obviamente, sindicalismo, y entonces, bueno, ese es mi sentir, ¿sí? Pero si estudiamos los documentos, si estudiamos estos tratados, si estudiamos, obviamente, nuestro artículo constitucional, los derechos humanos, vamos a ir entendiendo un poquito también cuál es el rol que obviamente vamos a tener que ir jugando. Y entonces, los derechos humanos universales pues están a menudo, y así ha sido por toda una historia dentro, bueno, estaban antes de la reforma del 2011, y cuando estudiábamos derechos humanos, estudiábamos todos los tratados internacionales que de alguna manera pues estaban allí en letra muerta, ¿no? Porque cuando nosotros decían tratados internacionales, era así como en el otro mundo, ¿no? No, señores. Hoy los tratados internacionales y en materia educativa son una realidad del presente, son una realidad de sus centros de trabajo y son una realidad de lo que está pasando y lo que va a pasar en el tema de los derechos laborales para la parte educativa. Yo les quiero comentar que, y no sé, yo creo que ya muchos de ustedes lo saben, bueno, el presidente se espera aquí en México, y no, quiero que sepan, no es un capricho de nuestro presidente de la República, ni tampoco porque obviamente, bueno, quiere llamar la atención y todo lo que se dice en la televisión, pero nuestro salario mínimo antes de diciembre va a ser 270 pesos, pero no tiene nada que ver con el capricho del gobierno federal, tiene que ver con el TLMEC y tiene que ver obviamente con los objetivos sostenibles los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, ¿sí? Porque luego de repente ahorita toda la élite empresarial y sobre todo la iniciativa privada está de pestañas atacando al gobierno federal. No, señores, pero
Y ojo para las universidades o maestros de universidades privadas que nos escuchan. Antes de terminar este año 2022, el salario mínimo vigente aplicable a la seguridad social, lo que obviamente se cotiza en el seguro social, no lo que obviamente le veníamos poniendo a la seguridad social, ¿no? Es de 270 pesos y esto tiene que ver con los derechos, con el derecho internacional, porque este derecho internacional es, como ya le referí, pues todas esas medidas y son toda esa metodología que le va imponiendo obviamente a los gobiernos que ratifican. Me voy más rápido. Esto era importantísimo. Entonces, aquí tenemos los principios de los derechos humanos, es universal, ya lo dije, bueno, es interdependencia, hay una interdependencia, independientemente de uno, pues está el otro, no lo podemos dividir. Y hay un principio bien importante, por favor, que quiero obviamente que ustedes lo tengan presente, el principio de progresividad. Este principio del derecho humano que tiene que ver mucho con sus derechos laborales como trabajadores educativos o dentro de la educación, es el de la progresividad. La progresividad significa que no podemos dar marcha atrás en todo lo que nos beneficia. Esto quiere decir que en sus contratos colectivos no puede, obviamente, ni en una norma, ni en la ley educativa, ni en los reglamentos, ni en todo lo que ya referimos de las fuentes del derecho laboral. Recuérdense lo que les dije de las fuentes del derecho laboral, ¿no? Que es la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los ordenamientos, todo, ¿sí? Esta progresividad debe ser hacia lo que más nos beneficia para cuidar la dignidad humana de las personas. En materia laboral, como un derecho social, porque cuando se estructura nuestro primer código laboral, una de las cuestiones del porfiriato y de este movimiento social tan importante, bueno, se buscaba que fuera un derecho social. ¿Qué es un derecho social? Pues es un derecho con ciertas características y la principal es que el Estado debe de estar buscando siempre la armonización entre el patrón y el trabajador. Independientemente que el Estado en algunas ocasiones, sobre todo en el tema público, también aparece como patrón. Tiene doble carácter. Como obviamente un sujeto principal del derecho social y como obviamente un patrón o como un sujeto dentro de las relaciones laborales. Este principio de progresividad es muy interesante porque es un derecho humano. Deja de ser, se eleva a derecho humano, se eleva a rango constitucional y entonces cuando en esos contratos colectivos de trabajo nos refieren que obviamente vamos pensando, les van a quitar 2 días de vacaciones, obviamente es una violación a los derechos humanos que está dentro de la Constitución y que obviamente también está dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo y que también está dentro de los reglamentos. Y entonces, esta nueva condición laboral es una violación a los derechos humanos. Entonces, cuidado porque obviamente el cuidar las relaciones laborales por parte de los sindicatos, por parte obviamente del Estado y por parte obviamente de los patrones de manera particular, es una obligación que conozcan estos principios del derecho humano, porque al establecer nuevas condiciones de trabajo que son violatorias a los derechos humanos, hay penalidades. Me explico, no nada más, ay, bueno, ya me la violentaste, ¿no? Muchos años antes de la reforma del 2011, cuando no existía
este rango constitucional de los derechos humanos, era obviamente pues el ABC de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos pactaban con los trabajadores, con los patrones, obviamente con los líderes sindicales o con los delegados sindicales, y pues obviamente estructuraban condiciones de trabajo que obviamente iban contra el principio de la progresividad. Pero no pasaba nada, señores, no pasaba nada porque no era rango constitucional. Entonces siempre, obviamente, se defendían, y al existir esta laguna jurídica, pues no les pasaba nada. Hoy no. Hoy los sindicatos, sobre todo el tema del sindicato, o sea, tiene mucho que cuidar con esta reforma, desde la reforma del 2011, ¿no? Pero hoy en especial con la reforma del 2019, con la firma del tratado del TLMEC, obviamente tiene una nueva tarea, principalmente en conocer y vigilar y prevenir que todas estas relaciones laborales, estas condiciones laborales, no vayan en contra de los principios de los derechos humanos. Y estos principios obviamente son de carácter constitucional y obviamente internacional. Los derechos humanos laborales internacionales juegan un papel muy importante dentro de la parte educativa. Y aquí se los dejo porque me tengo que ir un poquito más rápido. Muchas cosas que conocer para ustedes, para que obviamente puedan. El objetivo de esta charla en lo particular es cuando ustedes tengan sus condiciones de trabajo, cuando ustedes tengan un tema en relación de trabajo individual, sepan, si conozcan si dentro de esa acción están violando sus derechos humanos dentro de la Constitución y también cuál sería el procedimiento para obviamente pues levantar la mano y decir, sindicato, pues tú no me puedes violentar porque vas contra estos principios, o también buscar que los sindicatos, si algunos maestros nos están escuchando, maestros y maestras, y que tienen algo que ver con el tema de los sindicatos, no defiendan, sino obviamente estructuren mejores contratos colectivos. Y tal vez ustedes me van a decir, es que nosotros lo tenemos todo obviamente definido, apalabrado en la parte de educativa. Y yo les voy a decir, no, nada está escrito porque como ya les referí, mínimamente ya México obviamente lleva 5 extrañamientos, 5 quejas por el incumplimiento del TLMEC y que tiene mucho que ver también por la parte educativa. Y entonces los derechos humanos laborales internacionales, pues los tenemos en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aquí se los dejo y yo sé que todos tenemos en la vida cotidiana muchas cosas, obviamente, que leer y que estudiar, pero ojalá y que en algún tiempo pues puedan poder leer estos tratados internacionales y que yo aquí le agregaría el TLMEC, que hoy obviamente pues tanto nos ocupa y nos preocupa.